Hoy sí tienes a muchos. Sí, me da mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Hoy vamos a dos cosas. Primero, ya se fue el Axel. Cerramos este periodo. ¿O quién salió? ¿Quién se desconectó? Mm, Evelyn. Ah, no, aquí está Evelyn. Creo que Creo que Has. Has, ¿no? Ajas. Sí, es cierto. Cerramos hoy el seminario. Dos cosas. Primero, vamos a plantear un par de cositas. La primera cosa es que creo que habemos seminario de calendario, porque Alejandra dice que sí se rifa a intercalar una sesión con la sesión que está propuesta por Octavio sobre los mitos en Dumesil y con la sesión que yo voy a seguir tomando de los indoeuropeos. Entonces, a partir de la mitad de enero tendríamos una sesión del trabajo de indoeuropeo, una sesión del mito en Dumesil y una sesión del seminario de calendarios. Como 10 años después, por fin tenemos. Me emociona como no tienen una idea, ¿eh? ¿Cuántos años estarle rogando a Alejandra por eso? No son tantos años. Busca en el YouTube y verás. Y solo un buen. Sí. Es cierto, ¿por qué me queman, amigos? ¿Qué pasa? Oigan, pero está bien chido porque así da tiempo de trabajar como más semanas. Ujú. Sí, porque tendríamos 2 semanas cada quien. Y la parte más agradable de todo esto es que lo podemos extender un poquito más, no solo hasta el verano, sino un poquito más. Vamos a ver. Me emociona mucho y me comprometo a trabajar totalmente indoeuropeos, ¿no? Y pues ya, amor a la cultura. El segundo punto por el que estamos reunidos este día aquí es para que todos se comprometan a venir el 20 a la reunión de fin de año eh, con pizzas, que ya estuvimos. Fíjense de qué tamaño está la cosa. Ya platicamos de ir a la central de Abasto a comprar todo lo necesario para hacer. ¿Cuántas pizzas quedamos, Marta? 20. Tú dices que 8, yo digo que mínimo unas 12. Bueno, dice Marta que 12 y como Alejandra ya está organizando lo más en grande, Yo digo que 12. Y si les digo desde ahorita, te aviso cuántos van. 12 pizzas entonces. Que sean 20. 12 pizzas está bien. La salsa de las 12 pizzas es un montón. Y bueno, no me gusta presionar, pero quiero comprometerlos a todos a venir. Axel, por favor, ¿no? Y todo el mundo dice, invita a tu novia. O sea, realmente no te están invitando a ti, ¿no? Digamos que tu parte que le cae bien a la gente es otra. Evelyn tiene rato que no vienes a una reunión también. Eric Alejandro, tú nunca has venido, pero estás invitado. Y Rosaura, no quiero presionar, pero vamos por ti y te regresamos a tu casa. Ya también lo planeé. Vives por donde yo fui al kinder, creo. Pero bueno, esas son las noticias de la semana. Entonces, no alcancé a trabajar todo el artículo porque me di cuenta de una cosa. Una cosa es leer en inglés y otra cosa es tratar de traducir un artículo. Es una locura y además especializado. Entonces, es como la mitad del artículo. Vamos a leer un poco textual lo que hay del artículo. A diferencia de Octavio, no voy a compartir pantalla, les voy a enseñar los mapas aquí en el iPad, así de que se aguantan. Aunque sí los debería de poder compartir, pero bueno. Entonces, vamos a empezar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ya diste fecha de la reunión? La reunión es el 20, el viernes 20. 20 va. Sí estás puesto, ¿no, Octavio? Desde la vez pasada dijiste que Sí, sí. sí. Ahí está. ¿Vas a traer a tu bebé? Pues si no hace tanto frío, sí. Ay, ojalá que no y ojalá que sí, que sí, Ujú. también que haga.
pero bueno. Va. Entonces, voy a empezar. Confiar, sí, confío. Ah, Entonces, primero, hay un texto del 52, creo que lo comenté un poquito la vez pasada, de María Gimbutas, sobre lo que llamamos norindoeuropeo. Sí lo comenté la vez pasada. Mm, Les dije lo del indoiráneo y todo eso. No, ¿verdad? Vamos entonces a empezar. Este texto es de María Gimbutas, pero lo que está interesante del texto es que va a ser una lectura de un artículo de unos tipos que se llaman, bueno, se apellidan Trager y Smith, sobre una hipótesis que tienen ellos, sobre los grupos de las estepas rusas, ¿no? Entonces, dice, los norindoeuropeos, ¿ok? Les voy a mostrar esto. No, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Compartirme la foto y luego la pantalla y todo. Pero ahí lo pueden ver, ¿no? Háganle una feliz captura y, y le pueden echar ojo a, a, a eso un ratito. Ahorita les paso los otros mapas. ¿No le puedes tomar captura de pantalla y mandarlo por Telegram? Creo que sería más inteligente. Por Telegram o sí. Y lo mando por el WhatsApp. Digo, por el Telegram. A ver. Disculpen los que lleguen a ver en YouTube. Así soy siempre, 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 siempre. ¿Cómo se toma una foto? Ay, primitivo y asqueroso. ¿Y ahora qué? Ahí está. Ya está en el Telegram. Y para Eric, te tengo en el Messenger, ¿verdad? Déjame ver si se puede compartir. Administrar, seleccionar más fotos. Ahí está. Listo. Bien. Bueno, ya. Y de una vez por el WhatsApp porque Valeria no ha entrado, ¿verdad? Me dijo que iba a entrar por el WhatsApp. Mentirosa, tus caras. Pero ahí va la foto. Listo. Bueno, ahora entonces. Es importante porque estas dos personas, y bueno, ojalá Octavio pueda intervenir un poquito, tienen una idea como de que existe una lengua anterior, que es este indoitita, que pueden ver ahí en su foto, que antecede al indoeuropeo, o sea que sería como todavía mamá del indoeuropeo, y que ahí se dividiría en indoeuropeo y anatolio, que del anatolio ya no hay más derivados, y luego del indoeuropeo ya es donde empieza a sacar algunas otras lenguas y todo un poquito lo que más o menos ya hemos revisado junto con Octavio. Lo que ella va a tratar de ver en el artículo que va a revisar es si es posible hablar de una unidad eh, cultural en el periodo en el que estas personas proponen que podía haber un grupo que se expandiera. Entonces, esta es la tesis concretita de ella, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dicen estos hombres, ¿no? Trager y Smith, que 3500 años antes de Cristo, el hinduitita estaba unificado como una lengua. Y 1000 años después, en el 2500,
ya existe la lengua indoeuropea y con ello un grupo de hablantes. Pero ¿quiénes son o quiénes, perdón, quiénes son quiénes, ¿no? Es el tema que buscará traer a la luz mediante evidencia arqueológica, ¿no? Gimbutas es la que va a intentar hacer esto. Ella va a tratar de ver si puede sostener esta tesis o no a través de la evidencia que hay arqueológica en la región. ¿No? Es muy interesante. Aquí me gustaría. ¿Puedes hablar, Octavio? Creo que no. Pero bueno, me gustaría que pensáramos si en algún momento Octavio puede respondernos. que la reconstrucción de las lenguas. Sí, aquí estoy, Jorge, nada más que no podía prender el micro. Ah, Octavio, ¿cómo? O sea, el método es reconstruir la lengua en reversa, ¿no? O sea, ir como quitando paja y reteniendo lo que es esencial. ¿Sí? Ahora, ¿el hitita es escrito? Ajá. ¿Sí hay escritura del hitita? Sí, sí, sí hay escritura de Tita. Ok, podríamos sostener entonces como que sí hay una unidad lingüística sostenida por evidencia escrita en sí. ¿De litita o unidad lingüística de qué, en qué Del sentido? hinduitita, que es esta hipótesis de Trager y Smith. Pues sí, sí, o sea, en realidad sí, lo que se ha descifrado sí es, sí consideran que es esta lengua pues, que se extinguió, que es el hitita. Ok, pero aquí hay un problema. El indoeuropeo no tiene escritura. No originaria, ¿no? El hitita sería también como un préstamo, ¿no? Según lo que recuerdo haber leído. Sí, porque en este cuadro, no sé si lo alcanzaste a ver Ajá, en el Telegram, ponen al hinduitita anterior, ¿no? Que no es hitita en sí, sino ajá, hinduitita. Y luego de ahí deriva el indoeuropeo, no hace nada, o sea, no ponen al hitita de un solo lado, y ya solo hacen la familia indoeuropea, ¿no? ujú. Pero me llama la atención porque la idea sería de estos autores que hay una unidad lingüística en el 3500 antes de Cristo Ok. y que de esa unidad lingüística se van a desprender todas las otras lenguas y todos los otros grupos que están por ahí. Pero como todos pueden ver en en el árbol que les pasé, están germanos, eslavos, ¿no? Pero también están los helenos, está el tocario, Ujú. lenguas que hemos revisado en otros árboles emparentadas de una manera distinta. Creo que esta es una propuesta como extraña, pero que tiene una intención, hablar de una unidad cultural de la que se desprendería lo indoeuropeo. Vamos a ver cómo lo trabaja Gimbutas. Pero solo tenía esa duda, o sea, ¿cómo se puede asegurar que hay una unidad lingüística en una Es que región? con el tiempo está muy cabrón porque son 2000 de esta era, ¿no? Más 3500, ¿no? Antes. Sí, O sea, y eso coincidiría con una de las hipótesis del desplazamiento de los grupos, que son 5000 años, ¿no? De lo que se ha dicho de los grupos indoeuropeos. Es un problema, no hay forma de saberlo. ya. Pero bueno, está lanzada la hipótesis. Pero es que lo que me parece muy interesante es que están intentando hacer coincidir región, grupo cultural y lengua, que es algo que todo este periodo hemos visto que es un problema, ¿no? Que no podemos asegurar que ocupan una misma región, que tienen la misma lengua y que es un solo grupo cultural. Entonces vamos a ver, porque esta idea sería que hay un grupo cultural cohesionado con una lengua establecida 3500 años antes de nuestra era. Ujú. Y eso me parece muy fuerte, pero vamos a ver qué van más o menos apostando estas personas, ¿no? Entonces, comenzamos con las culturas del sur de Rusia antes de hablar de un solo y unificado grupo cultural. De verdad pensemos que no era Rusia, ¿no? O sea, era una región, ¿no? Pero ubicamos un poquito el sur de Rusia. Y
vamos a ver quién o quiénes y cuándo ocupaban qué espacio, ¿no? Y entonces vamos a ver, ay, voy a mandar rápido por el Telegram otro mapa, ¿no? Oye, Rápido. Jorge, no sé por dónde lo estés mandando, pero, o no sé si soy yo, pero no he visto nada en el grupo de Telegram. Ah, se lo mandé a Octavio. Ah. Ahí voy a mandarlo para todos. Reenviar, seminario europeo. Ya, perdónenme, ¿eh? Ahora voy a mandar el siguiente mapa. Ya está enviado. Y nada más se lo mando a Alex. Ah, es un problema esto de mandar fotos por... Ya. Bueno, vean el mapa, está bien interesante porque tenemos, ya todos lo tienen, ¿no? Eh, tenemos clara la región. Ubiquen el Mar Negro, el Mar Caspio, ubiquen el Mar Báltico, ¿no? Y bueno, de lo que tenemos ya de referencia anterior, este río grande, el Níper, ¿no? Y eh, la cercanía, lejanía con la vieja Europa, ¿no? O sea, es solamente este pedacito del sur de Rusia el que nos interesa ahorita. Y vean, porque aquí solamente hay referencias a tres culturas, ¿no? La de las pit graves, que son como estas excavaciones poco profundas, ¿no? Y que no estoy seguro si las recubrían. Solo sé que son excavaciones poco profundas y que tienen, que las hacen como en la orillita de piedras, ¿no? O sea, como, yo supongo que sí tapaban a los muertos, pero no eran algo realmente profundo. Y otro detalle, no sé si son tumbas multitudinarias o son tumbas individuales. Porque lo que hay, lo que estuve encontrando hace rato que estaba buscando es nada más referencias al estilo, pero no a la región, ¿no? No a los hallazgos arqueológicos. Más adelante sí lo vamos a ver con Gimbutas, pero bueno, ya no me di hoy el tiempo. Luego, vean que están los grupos culturales del Níper, ¿no? Del el medio Elba, o el Elba medio, no sé cómo decirlo, y la cultura está de Trípoli, ¿no? Y vamos a ver, porque después se va a ir hacia arriba, hacia la Eurasia del Norte. Pero vamos a ver, porque no están todos al mismo tiempo. O sea, están ahí ocupando los espacios, pero vamos a ver por qué hay grupos más viejos y grupos más recientes. Entonces, tengan eso presente. 5000 años antes de Cristo, hay evidencia de grupos culturales que vienen del periodo neolítico y de la edad de bronce y que se extienden mucho tiempo después. Gimbutas dice que hay, ¿por qué escribí tan chiquito? Que hay pruebas de unidad étnica y cierto lenguaje, datos extraídos de evidencia arqueológica, en tanto que la lingüística no puede ser contundente en este sentido. O sea, ella está persiguiendo, sí, una tesis lingüística, pero, insisto, va a tratar de dar evidencia arqueológica. Y lo que va a dar es ciertas evidencias de unidad cultural en algunos lugares. Pero cuando habla de unidad cultural, no habla de unidad regional, ¿no? Sino que va a hablar de diferentes grupos, pero que tienen un carácter muy propio, ¿no? Va a citar ella a Trager y Smith. Ahí va, dicen ellos. El grupo que se quedó en el sur de Rusia, los hablantes de noreuropeo o de europeo del norte, mantuvieron unidad lingüística hasta después del año 1000. O sea, traemos una idea como de 5000 para acá hasta después del año 1000 antes de Cristo. Después tuvo lugar una separación.
Los hablantes de germano migraron posiblemente no todos de una sola vez, y entre el 800 y el 500 antes de Cristo terminaron como de irse. La lengua común indoeuropea, de esta manera, se postula que habría durado 700 a 1000 años. El balto eslavo perdura después de la partida de los germanos y hacia el inicio de la era cristiana. El báltico migra hacia el norte, tengan ahí su mapa, dejando a los hablantes del eslavo como los poseedores del viejo territorio. Ujú. Entonces, tenemos en el territorio un grupo cultural, ¿no? Que aguanta, dice al principio que 5000 años, pero con el árbol que ponen ellos vamos a poner los 3500. Y entre el 3500 y el 1000 antes de Cristo hay cierta unidad. Dicen ellos que entonces habría una primera migración que digamos que se concreta hasta el 500 antes de Cristo, ¿no? Ahí desaparecen los germanos, pero quedan los baltoeslavos. Ujú. Y estos todavía eh, entre mm, 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 hasta la era cristiana perduran juntos, pero el Báltico migra hacia el norte y deja a los hablantes del eslavo ocupando ya ellos la región. Entonces habría tres grupos diferentes, pero me parece muy inquietante y lo vamos a estar trabajando. Son tres grupos diferentes. ¿Qué marca? Esta es la cita directa del texto del artículo de Trager Smith. ¿Qué marca que sean tres grupos distintos? Ellos apuestan a la idea de que son estas tres lenguas. Una, el germano, que migra con los pueblos hablantes del germano. Otra, el baltoeslavo, que se va a separar y va a dejar a los eslavos en la región y a los bálticos irse hacia el norte, ¿no? Es, digamos que la parte más inquietante, porque si eran un solo grupo, ¿por qué hablaban tres lenguas? Y si eran tres grupos, entonces lo previo a los grupos es la hipótesis esta del indo-hitita, y entonces tendrían que ser grupos que derivaron de un solo grupo, que se desarrollaron culturalmente independiente y que aunque mantuvieron relaciones, ¿no? Finalmente se terminaron separando. ¿Sí me explico hasta acá? Este es el primer planteamiento, digamos que es el primer párrafo que va a citar Gimbutas y que va a trabajar. Entonces, el europeo del norte, ¿no? Que hasta ahorita sería como una lengua, es el europeo del sur de Rusia, donde, según la cita, había un grupo más o menos homogéneo hasta el año 1000 antes de Cristo, donde comenzó a haber una separación. Y de aquí podemos desprender tres grupos. Primero, los germanos, que fueron los que migraron primero. Después, los baltos y los eslavos, que se separaron en el periodo cristiano. Eh, ¿De veras puse eso? Bueno, la apuesta de este artículo es que antes de esa separación había o existía una unidad cultural que tuvo esas tres variantes y las diversas separaciones. Ahora tendríamos que entender quiénes eran los de ese grupo. Antes de darle la palabra a Gimbutas, veamos un poco el fondo de esta tesis. Si mantenemos la idea de una unidad lingüística que fue modificándose, tendríamos un solo grupo cultural al inicio, pero la única unidad sostenible sería la territorial, aunque aún no tenemos una lectura de evidencia arqueológica que pueda presentar Gimbutas y que pueda sostener que habría alguna otra característica. El hecho es que la división entre germanos, baltos y eslavos
pasando por un grupo balto-eslavo, habla de una homogeneidad poco sostenible, dado que la región es pequeña y los grupos parecieran bastante distintos entre sí. Aquí la lengua es la evidencia. ¿Cuántos años pasaron para que hubiera variantes lingüísticas tan notorias como para hablar de tres grupos distintos? ¿Será que existen otros factores que permiten separar a estos tres grupos? ¿Qué tenemos hasta ahorita? Una unidad territorial, nada más. Una cohabitación, solamente una cohabitación. Pero ¿qué hacen en su artículo Trager y Smith? Lo que hemos venido juzgando críticamente en todo este tiempo, que es asegurar que por medio de la reconstrucción lingüística se puede hablar de una reconstrucción de habitación y de migraciones, incluso de cohabitación o correlaciones, ¿no? Esto es, habría grupos, vamos a tomar el momento de la separación, habría por lo menos un grupo germano y un grupo baltoeslavo. Y luego el grupo baltoeslavo, por más que se dijera que es un grupo baltoeslavo, estaría de por sí dividido porque los mismos autores terminan diciendo que los bálticos se mueven, ¿no? Migran hacia el norte y los eslavos se quedan ocupando la región. Entonces, tenía que haber dos grupos, ¿sí? Porque no es como que yo me casé con una eslava, pero yo soy balto, ¿no? Y entonces yo me voy y ella se queda. O sea, no sé si me explico lo complicado que es decir que había un grupo balto eslavo que luego perfectamente o impecablemente se separa y se van los baltos, los bálticos por un lado y los eslavos por otro. No sé si Octavio pueda corregir un poco lo que digo, pero la idea me parece complicada, ¿no? Trato de no decir que me parece un tanto absurdo, pero sí me parece complicado pensar que ya había la división y que solo migraron unos para un lado y otros se quedaron, ¿no? Sería un poquito más lógico pensar que un grupo se separa, anda por ahí y se desarrolla la variante báltica de lo que sería el eslavo, ¿no? Entonces habría el eslavo que desarrolla por su lado y el eslavo que desarrolla por el otro lado. Eso me parece un poco más sensato que pensar que ya había una división cultural y que solo se separaron, a menos que vivieran en la misma región, pero no tuvieran realmente intercambios muy grandes. Me resulta muy difícil pensar que dos grupos ocupen la misma región, que se tenga como cierta homogeneidad, por eso se dice un grupo balto eslavo, y luego que se separen como impecablemente, ¿no? Como que haya un rebanamiento que deja una mitad por un lado y otra mitad por otro. No sé si estás oyendo, Octavio, está muy loco lo que estoy diciendo, pero me parece, o que no lo entiendo bien, o que es algo muy complicado. Ujú. Sí estoy oyendo, Jürgen, pero ahorita, en un ratito comento, Vale, ¿pero estoy muy loco? ¿no? Vale. Bueno, confiemos en que Octavio comente y no destruya. Ahora, la idea entonces que se plantea es que por un lado, su carita me parece que es amenazante. Me parece que por un lado, la idea es que había un grupo que se segmentó en estos 3.500 años, 5.000 en la hipótesis completa, y que en esa segmentación generaron estas variantes lingüísticas. Pero no hay variantes culturales que se nos muestren, solamente es una hipótesis lingüística. Es decir, a estas personas lo que las caracteriza son las diversas formas que fueron tomando en la lengua. Y luego solo mantuvieron esta unidad, supongo que crecieron y se separaron. Cuando habla de los germanos, sí habla de una migración paulatina.
pero es muy inquietante para mí porque no habla de una migración expansiva, sino que un grupo completo, aunque sean diferentes momentos, se habría ido, todo el grupo. ¿Qué es lo que va a pasar en la separación entre baltos y eslavos? Que una parte completita se va, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que habría un factor que hizo que ese grupo se fuera, pero no todos. Ahora, ¿qué podríamos pensar? Que los que se quedaron los corrieron, ¿no? O les quitaron la tierra o se apropiaron de los recursos, como ustedes lo quieran pensar, pero que de alguna manera el factor que aleja a ese grupo es tener que dejar la tierra, que esto iría un poquito en contra de la idea de que no migran todos, sino que crecen y salen algunos grupos a conquistar o a explorar y habitar nuevos territorios. Sí, habría dos tesis que hemos estado jugando más o menos en todo este tiempo. Una que sería la migración por crecimiento poblacional y otra que sería la migración por fenómenos que expulsan al grupo, ¿no? Son dos tipos de migración distintas. Entonces, si todo un grupo se fue, entonces tendríamos que ver por qué se fue. Y hasta el momento no hay evidencia de expulsión de un grupo por el otro. No hay evidencia de violencia o de apropiación violenta de un grupo por el otro. Cuando yo digo que no hay evidencia, no me refiero a que no la haya en el mundo. Si la hay, la vamos a terminar encontrando. Pero en este texto revisado y en la propuesta que está revisando Gimbutas, no hay evidencia de un contacto bélico entre estos grupos que expulsara a unos y que eventualmente expulsara a otros, que si fuera así, sí lo entenderíamos, ¿no? Que se quedan con el territorio unos porque expulsan a los otros. Lo podríamos entender porque creo que en la naturaleza sí vemos un poquito que llegan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que grupos o extinguen a otros o los de animales, ¿eh? O los expulsan y se tienen que ir a buscar nuevos territorios. Sí es así, ¿no, Rosaura? O sea, en la naturaleza sí podemos encontrar evidencia de espacios que se apropian unos animales y expulsan a otros. O de deriva génica, se llama, se van por diversas causas. Ya. O que, por ejemplo, se extinguen en un lado, pero en otro ya estaban poblando, ¿no? Sí. Bueno, el hecho es que aquí parece que no hubo extinción, eso sí, y lo que tampoco parece haber evidencia es que un grupo expulsó al otro, solo que migraron, ¿no? Y con ellos migró la lengua. Ajá. Entonces habría dos cosas que me parecen sospechosas. Una, que no se quedó nadie de ese grupo. Dos, que no se quedó la lengua, sino que se fue con ellos. Ujú. Entonces ya hablamos de estos tres grupos culturales totalmente separados entre sí, ¿no? Entonces no hay una unidad cultural, sino tres derivas culturales distintas provenientes del grupo de 5.000 años atrás, que tendríamos que definir quiénes son y cuáles eran sus características, y luego una separación de estos tres grupos. ¿Sí vamos entendiendo el problema hasta ahorita? ¿Sí? Sí. Déjenme ver hasta dónde voy. Bueno. Mm, sigo. Ah, es que voy acá arriba. Para Gimbutas, se abren dos preguntas. Es bien interesante las dos preguntas que va a abrir ella. ¿Fue el sur de Rusia el hogar de los indoeuropeos del norte? Y la segunda, me parece una pregunta muy puntual, dice, ¿existe un grupo baltoeslavo de hablantes indoeuropeos o dos culturas separadas, la báltica y la eslava? Son las dos preguntas que le va a plantear ella al artículo, ¿no? Ahora, ok, esto ya, bueno, cito ahora
a Gimbutas, ¿no? Voy a citar mucho del texto. Perdónenme la pésima traducción, no me había dado cuenta. Valoro mucho a la gente que traduce. Es bien complicado traducir y tratar de mantener una idea, entonces lo intento de la mejor manera. Ahí les va. Las culturas del quinto milenio antes de Cristo en el sur de Rusia son culturas madre de las culturas posteriores atribuidas a los hablantes del sur, norte y oeste del indoeuropeo. La llamada cultura de las pit graves o estas tumbas, es que son como tumbitas excavadas, pero no multitudinarias. Eso sí estoy seguro porque no son como catacumbas. Ujú. Entonces, las llamadas culturas de las pit graves, que no pude traducir, de inicios del quinto milenio, y las culturas posteriores de las catacumbas y de las timber graves, que esas sí son tumbas de madera, ¿no? De la mitad y finales del segundo milenio, entonces hablamos del quinto milenio, los pit graves, y las catacumbas y las timber graves son de la mitad y finales del segundo milenio antes de Cristo, al norte del Cáucaso y del Mar Negro, han arrojado evidencia de un desarrollo local y de pertenecer en periodos tardíos a los grupos de hablantes indoiranios. Ajá, según el árbol que les mostré de las variantes del indoeuropeo. Las culturas del sur de Rusia del quinto milenio estuvieron en contacto con las culturas del este y del sureste. Cierro la cita de Gimbutas. Vamos a avanzar un poco más. Hasta este momento, tenemos algunos datos que van a ampliar, que van a ampliarse más adelante, pero que vale la pena retener. Del quinto milenio antes de Cristo al segundo, hay un territorio no muy extenso como la totalidad de Rusia, ¿no? O sea, no es tan grande. Expandido o expandido hasta Europa. O sea, el territorio que ocupan ni ocupa la vieja Europa, ni ocupa toda Rusia. Y está poblado por algunos grupos localizados y con algunos rasgos que parecen comunes. Primero está la idea de la lengua. Finalmente parecen hablar más o menos una misma lengua. Pero insisto, no me parece que sea sostenible o que haya evidencia de ello, aunque con sus variantes. Sin embargo, hay algunos otros detalles que deberían de ser observados. El nombre que suele darse a estos grupos al identificarlos está basado en la evidencia arqueológica. Eso es bien importante, por lo que es el estilo que perdura en los vestigios, lo que muestra cierta unidad y expansión territorial. Las tumbas, los entierros, son la evidencia más clara y por ello tenemos tres grupos señalados diferenciadamente. Las tumbas de catacumba, las tumbas que podemos llamar de madera, las timber graves, y las pit graves, ¿no? Estas tumbas de hoyito. Estos marcos diferenciales son o pueden ser prueba de cierta falta de unidad cultural, es decir, que no necesariamente son el mismo grupo. ¿Qué tenemos? El grupo de las pit graves, que es el más viejo, ¿no? Que ya tienen entierros, ¿no? Y que básicamente es esto, tumbas poco profundas. Hasta el momento no he encontrado que sean multitudinarias y que las suelen cavar como en la orilla de una piedra grande o les hacen como que las bordean. Ujú. Luego, esto 5000 años atrás. Luego están estas otras dos variantes, las tumbas de catacumba, que son más o menos, ahí sí entiendo que multitudinarias, y las tumbas que creo que sí son individuales o también hay de grupo, que son las tumbas que en sí no son de madera, sino que son recubiertas con madera. O sea, sí hacen el hoyo, pero son recubiertas con madera.
Hay miles de cosas en internet que las muestran diferentes. No he dado con certeza, pero Gimbutas al rato, en artículos más adelante de este texto, las explica un poquito, hasta con dibujos, pues con más claridad. Ahora, si se fijan, es muy fácil decir con el método reconstructivo que había una unidad lingüística, ajá, que todos hablaban la misma lengua y que luego se separaron. ¿Por qué? Porque el método de reconstrucción lingüística es hipotético y no necesita, hasta el momento, o no necesariamente se sostiene en evidencia física, en evidencia tangible, ¿no? Un esfuerzo que vimos en las primeras sesiones que se hacía mucho era equiparar los hallazgos arqueológicos con, eh, con las hipótesis lingüísticas, pero no, o no en todos los casos se logra dar con eso. Pero lo que sí tenemos ahora es que en un territorio hay tres estilos que sí pueden ser localizados. Y hay dos cosas que podemos localizar en este momento. Primero, el territorio en el que se ubican estos tres grupos, ¿no? Estos tres tipos de enterradores y los periodos, porque 5000 años atrás no hay catacumbas y no hay tumbas de estas de madera, pero sí hay las tumbas de hoyo, pues, ¿no? Entonces, si 5000 años atrás está ese grupo y luego 2000 años, o sea, 3000 años después, 2000 años antes de Cristo, eh, se pueden encontrar estos otros dos grupos culturales, una de dos, o hay variantes de las tumbas de las pit graves que de todos modos van a perdurar a pesar de que existen los otros dos grupos, o hay otros dos grupos culturales que o se desprenden de aquel o llegan de otro lugar o empiezan a ocurrir culturalmente de una manera distinta. Pero fíjense lo que sí tenemos aquí. Tenemos evidencia de unidad cultural a través del estilo de los entierros y tenemos localización temporal y localización geográfica de los tres grupos. Ajá. Cosa que la lingüística no puede dar. La lingüística solo puede hipotetizar que había unos hablantes y que en diversos momentos se debieron haber separado. Ujú. Ahora, la evidencia no da para hablar de una unidad cultural. Da para hablar de unidad territorial segmentada, si ustedes quieren, y de unidades, por lo menos tres unidades distintas que tienen que ver con el estilo de los entierros. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en la región. Ahora, si logramos quitarnos de la cabeza que ahí hay una Rusia, lo que podemos pensar es que hay un territorio que está bordeado por una cordillera y dos mares. O sea, tiene lógica que los grupos que estén allí mantengan esta unidad territorial. ¿Por qué? Porque migrar ya implicaría cosas que no van a ser fáciles, ¿no? Que es irse más allá de de los mares que no océanos, pues, o atravesar las inclemencias de un grupo de montañas. Sí, sí me explico. Que además estaba viendo y son 1000 y tantos kilómetros montañosos. Podríamos pensar que no es tan grande, pero pues caminando sí está loco, ¿no? Bordear eso o subirlo y bajarlo. Entonces, hay una unidad territorial que más bien está cercada por por la misma naturaleza. En esa región hay estos grupos que están habitando en el lugar. Nos falta todavía algo, los iranios, pero vamos a hablar de ellos más adelante. No sé si debo decir iraníes o iranios, porque los iraníes nos manda a la República de Irán ahorita, ¿no? Pero, ¿sí es república? Bueno, nos mandan al país.
Pero bueno, de ellos vamos a hablar más adelante porque probablemente tengamos evidencia de otro sitio migratorio, no hacia donde se fueron, sino de donde vinieron. Ahora, hasta el momento sí me explico que tenemos que hacer una separación entre la hipótesis lingüística y la evidencia arqueológica. Ujú. Y que si la hipótesis lingüística nos está lanzando una familia más o menos continuada que se fue dispersando, la hipótesis, o más bien la evidencia arqueológica, nos habla más bien de algunos grupos que estaban ahí, nada más que estaban ahí, y que son diferenciados por el estilo de enterramientos. Ujú. Hay más diferencias que vamos a ver después en otros artículos que tienen que ver con las vasijas cordadas, las hachas que llegan a ser, la práctica de la agricultura y estas cosas, ¿no? De la ganadería y y de la cacería. Pero vamos despacio. ¿Hasta acá nadie quiere decir nada? Ok. Más adelante se pondrá en cuestión la idea de unidad cultural. Hay que tener esas dos palabras bien metidas en la cabeza. Unidad cultural, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué implica la unidad cultural? Que se comporten de una misma manera, que hablen una misma lengua, que tengan eh, idénticas costumbres o hábitos, ¿no? Ya implica estado religioso. ¿Qué implica la unidad cultural, ¿no? Entonces, se va a poner en cuestión la idea de unidad, de identidad, de unidad cultural, pero por el momento consideremos todo lo revisado aquí en nuestro curso, ¿no? En nuestro seminario. Primero, que existen condiciones, y de verdad les pido, les suplico que retengan con ustedes todas las hipótesis que hemos lanzado en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que existen condiciones en la especie y en los diferentes grupos homínidos de los que somos partes. Perdón, que existan condiciones en la especie y en los diferentes grupos homínidos de los que somos parte no implica un origen cultural. Ujú. Aunque sí o quizás sí biológico. O sea, que venimos todos de un ancestro común, podríamos más o menos sostenerlo y más o menos se ha sostenido. Y eso está, pues, medianamente revisado por nosotros con cierto rigor. Y hemos dicho que hay condiciones en la especie, condiciones en nuestro grupo, que más o menos fueron idénticas o muy parecidas en muchos grupos. Por ejemplo, la construcción de herramientas, el enterrar a los muertos, algunas cositas que hemos visto que acompañaron incluso a otros grupos de nuestra especie. Muchos que se extinguieron, pero que tenían más o menos conductas similares, ¿no? Ese es uno. Segundo, también recordemos que ciertas conductas, por ejemplo, la construcción y desarrollo de herramientas, no necesariamente implican cultura, pero sí son parte del territorio en el que dicha cultura emerge o acontece. Ujú. Que ya hayamos hecho herramientas no necesariamente implica que ya éramos culturales, pero ahí donde las herramientas existían, en esos grupos, se construye no solo el ambiente eh, natural, sino también el ambiente conductual donde la cultura va a acontecer. Ujú. Entonces, la cultura no necesariamente migró junto con un grupo que se expandió, sino que el potencial cultural estuvo en diversos grupos en el mundo y pudo haber acontecido diferentemente en cada uno, con el estilo propio, pero con el, digamos, germen cultural ya habitando en los diferentes grupos que se expandieron por el planeta. Segundo hecho, que ciertas conductas, ¿no? En lo que podríamos entender la comunidad, la generación de herramientas y cositas así, son parte del territorio donde va a ocurrir la conducta, que no solo es un territorio geográfico, sino también un territorio conductual, que el territorio, la cultura, también es la especie. Y eso me parece fundamental. Ajá. La cultura no pasa en un territorio geográfico, sino que parte de ese territorio es la especie y parte de la especie es, por lo menos ahora podemos decir, la conducta
creativa en términos de herramientas y esas cosas que hemos revisado, que creo yo también que la comunidad o la cooperación es parte de ese territorio que vamos a hablar más adelante. Tercero, hasta ahora sabemos que la lengua podría implicar ambas cosas. Manifestación comunicativa, porque muchos animales se comunican, ¿no? La lengua podría ser parte de la comunicación. No tenemos que pensar en una lengua compleja, solo tendríamos que pensar en una lengua básica, ¿no? Por ejemplo, alguna vez veía que hay unos changos que tienen un diferente grito si viene un depredador por tierra, por aire o si es una serpiente. Y todos los changos reaccionan al diferente grito o subiéndose o bajándose o brincando de un árbol a otro, ¿no? Es más o menos así. Entonces, digamos que la comunicación, que tampoco es privativa de nosotros, es una forma en la que la lengua podría habernos acompañado, ¿no? La manifestación comunicativa. Y en algún momento, esta lengua podría ser también expresión cultural, que ya es otra vez, ¿no? En la manifestación comunicativa podría haber aparecido la cultura, y entonces el terreno ya tendría conducta, la conducta comunicativa, la conducta de hacer herramientas, y podríamos decir que la conducta cooperativa, el territorio, ¿no? Y el desarrollo de nuestra especie. Ahí podría nacer la cultura. Entonces, la lengua tampoco implica cultura o tampoco necesariamente implica cultura al inicio. Pero esto debe ser discutido con evidencias posteriores e incluso con algunas hipótesis emergentes. Finalmente, el ornamento ha revelado la primera y más importante huella cultural que tenemos hasta ahora. Repito, ¿quién entró? iPhone. El ornamento, el adorno, ha revelado la primera y más importante huella cultural que tenemos hasta ahora. Es decir, que los pobladores culturales que tenemos en la región en el segundo milenio antes de Cristo pueden provenir de ancestros habitantes regionales, pero no podemos, salvo que aparezcan otras evidencias en este y otros textos, saber si son descendientes culturales del grupo que se ha hipotetizado en el texto que está revisando Gimbutas. Es decir, podríamos pensar que a lo mejor hay ancestro o que hay antecesores comunes de los grupos que ya están vivos en el segundo milenio, que son estos tres enterradores distintos, ¿no? Las pit graves, las timber graves y las catacumbas. Pero no podemos asegurar que son tres descendientes culturales de un solo grupo. Podemos pensar que son tres diferentes momentos, de acuerdo a todo lo que hemos revisado juntos en este periodo, podríamos pensar que son tres espacios abiertos, potencialmente, tres territorios que potencian la cultura, donde tres acontecimientos específicos culturales pudieron haber ocurrido en diferentes momentos. Es muy importante lo que estoy diciendo porque aunque sea hipotético, es el carácter del seminario que estoy dando. No es lo mismo decir que había un grupo que ya era una cultura que se expandió y se diversificó, a que decir que había una serie de grupos biológicamente hermanados o derivados de un ancestro que poblaron el mundo, que tuvieron cierta facilidad de apropiarse de territorios en el planeta, más que decir apropiarse, de habitar territorios, diferentes territorios en el planeta, y que en esos grupos nació la cultura en diferentes momentos y por lo tanto con particulares estilos. Ajá. ¿A dónde vamos? A mi modo de ver, es muy emocionante, porque es emocionante para algunos decir,
que están desenterrando el origen común, me resulta a mí emocionante decir que probablemente más que hablar de un origen común, tenemos una potencia humana humanizante que fue cobrando carácter en diferentes momentos, en diferentes lugares a lo largo de todo el planeta. Es decir, que no hay una cultura que se expande, sino probablemente una cultura que, o más bien un potencial cultural que fue cayendo, ¿no? Ocurriendo en diferentes momentos. Lamentablemente no está Sofía acá, pero tiene mucho que quiero que explique una cosa del bosón de Higgs, que la explica muy bien para decir cómo hay como un terreno donde no es y un umbral que una vez rebasado cobra carácter. Sí, espero poder convencerla de que nos lo explique, pero justo lo que probaron en algún momento no hace mucho es que sí existía ese umbral donde hay como solo potencia y que una vez rebasado el umbral, algo ocurre, algo se materializa. Maldita sea. No está el cuervo del juicio para que lo explique bien. Espero que para la próxima o en la cena de Navidad. Ahora, voy a seguir. Todo lo que estoy revisando es un parrafote que escribe Gimbutas y que intenté traducir para que vean lo que va planteando. Sigue Gimbutas con un par de detalles más. La gente de los pueblos de las Pit Graves fueron cazadores y no sé si traducir breeders por criadores o ganaderos. Breeders con la doble E. Me voy a detener con algo muy primitivo que me parece que son criadores, ¿no? De borregos. No fueron agricultores como sus vecinos del oeste y del sur, en el quinto milenio antes de Cristo. Y su cultura se parecía a las culturas contemporáneas del este del Volga, en el oeste asiático. Ujú. O sea, un poco más hacia la derecha, ¿no? Hacia hacia el este, que hay otros grupos culturales que pareciera que tienen más identidad con estos grupos de las Pit Graves. No existe evidencia arqueológica para asumir que la cultura de las Pit Graves fuera una cultura muy expansiva que pudiera haber llevado la llamada cultura de las vasijas cordadas y el hacha de combate al norte de Europa. Esto es bien importante porque resulta que en Europa aparecen las mismas vasijas cordadas que recordarán que es como una, no estoy seguro si decir como un adorno, pero sí es como una característica de cierto estilo de, de no solo hacer las vasijas, porque las vasijas las hacen con el lodo, pero de darle una marca particular a las vasijas cordadas, pero ya habíamos visto que aparecen en varios lugares o en varias regiones en diferentes tiempos, pero que no son llevadas de un lado a otro, sino que parece que es una idea natural, ¿no? De los que van Sí. descubriendo la alfarería. Ujú. Ella dice que que la habían llevado las vasijas para el norte de Europa, que es una idea que se tenía hace tiempo y que no hay evidencia de que pueda haber sido así. Este grupo, el grupo de las Pit Graves, solo se expandió hacia el oeste, a expensas de las culturas de Trípoli, que las tienen ahí en el mapa, y del Níper del Elba Medio. O sea, hay dos culturas ahí, la de Trípoli y la del Níper, que en otros artículos vamos a ver qué los caracterizaba, cuándo habitaban y dónde exactamente, ¿no? Y probablemente, y esto es bien importante por cómo lo escribe Gimbutas, probablemente causaron la rápida expansión de los pueblos del este central europeo hacia las zonas boscosas del noreste. Ujú. Y vuelvan a revisar el mapa. Fíjense bien. Lo que ella dice es que estos grupos de las Pit Graves, de los que hablamos de 5,000 años atrás, tenían estas dos cualidades. Criaban borregos y eran cazadores.
todavía no estamos hablando del caballo. Ujú. Estos grupos se parecen más a los del oeste asiático, ¿no? Que son el este para ellos, que a los grupos regionales. Ahora, dice, no hay evidencia de que estos grupos hayan viajado hacia el norte y hayan llevado sus características culturales en esas dos cosas, ¿no? Esos dos detalles, las vasijas cordadas y el hacha de combate. No hay evidencia de eso, ¿no? Pero sí que probablemente se expandieron hacia, ¿dónde dice? Hacia el oeste. Y dice aquí, a expensas de los grupos de Trípoli y del Dnieper, ¿no? De la mitad del Elba. ¿Qué es lo importante de acá? Que ese grupo llegó con estos grupos y dice Gimbutas, causó la rápida expansión de los pueblos del este central europeo hacia las zonas boscosas del noreste, o sea, hacia, digamos, el ingreso al territorio ruso. Vamos a revisar porque es muy importante lo que dice ella. Causaron. Me llama la atención esa palabra. Agreguemos a las ideas de hace rato que comentamos, a esta cita, antes de esta cita, perdón, algo más. El contacto entre grupos, entre los diferentes grupos, no parece haber sido bélico por la evidencia mostrada hasta ahora, pero sí, de alguna manera, parece más un contacto cooperativo. En el texto de Gimbutas dice, probablemente, en inglés dice, probably caused the rapid expansion. Ujú. Y no me atreví a traducir la palabra cause como facilitaron, promovieron, o facilitaron, ¿no? Como facilitaron o promovieron, ¿no? Pero sí consideramos la cooperación de los grupos y el reconocimiento mutuo de los diversos grupos humanos, entonces podríamos separarnos de la idea de causa y hablamos o podemos hablar de la idea de crecimiento conjunto. Aún aquí no tenemos evidencias bélicas y esto sostiene o permite la sobrevivencia de nuestra hipótesis. ¿Ok? Si no podemos decir que se pelearon, podríamos pensar que de alguna manera cooperaron y eso facilitó el crecimiento de todos los grupos. Vamos a leer una breve reflexión. Es muy difícil continuar sin pronunciarnos con respecto a algunas tesis. La proximidad que hemos hipotetizado con anterioridad entre los hombres y la naturaleza, recuerden todo el periodo del seminario donde hablamos de Fraser, el reconocimiento de continuidad del universo en los miembros de un grupo cultural naciente, acompañado de la prosperidad del territorio de los grupos asentados en diversos lugares del planeta, pudiera funcionar de la misma manera en lo relativo al acontecimiento cultural. Releo. La proximidad que hemos hipotetizado con anterioridad entre los hombres y la naturaleza, recuerden con Fraser, simplemente devienen humanos, ocurren culturalmente, no conscientes, no continuos, hacen la experiencia del ser humano, ¿ok? Y el hecho de hacer esa experiencia no los aleja de la naturaleza. Claro, si pensamos baratamente que el hombre observa la naturaleza en el cielo, en la tierra, en el agua, pues podemos pensar que el hombre está separado de la naturaleza. Pero si entendemos que la naturaleza es ese impulso que desde el interior empuja a comer, es muy simple. Hay una continuidad entre el universo y el chango que somos cada uno, ¿no? No necesitamos la lluvia, no necesitamos el sol, no necesitamos los árboles. Claro, sí, ¿no? En el medio, pero para sentir el universo,
Lo único que necesitamos de inicio es el cuerpo, porque el cuerpo es una continuidad con el universo. El impulso de comer, que es algo que discutimos mucho rato, el impulso de comer está allí, es un impulso. Y lo dijimos en su momento, es en la abundancia de la comida donde ese impulso puede refrenarse en un acto voluntario que es la contemplación y que no es un acto que dé origen a una continuidad existencial, sino una experiencia potenciada en el acto voluntario de la contemplación, ¿ok? Y entonces dijimos, en el ritual somos capaces de observar cómo estos seres humanos recuerdan con claridad el tiempo en el que esa experiencia no se hacía. Por eso el ritual implica la alimentación controlada o regulada del animal o planta totémico, ¿no? Si no se acuerdan, échenle un ojito a las sesiones, la 28 y la 29 del seminario, ¿no? El animal o planta totémicos se regulan en la alimentación, no se prohíben del todo, sino que hay una restricción regulatoria que permite regresar a esa experiencia y en el mismo acto recordar o hacer memoria del momento en el que no había experiencia existencial, es decir, cuando nos comíamos el animal o planta como cualquier cosa. Entonces, en esta primera experiencia, entendemos que el hombre no está distante del universo, que conoce el universo, que está conectado con el universo en el impulso que proviene de su propio cuerpo y que ese reconocimiento lo mantiene en la restricción alimentaria. Es decir, no lo destruyes, sino que lo regulas. Esa regulación que eventualmente se vuelve el ritual, esa regulación es la memoria y la experiencia existencial. Experiencia existencial y memoria son idénticas en todos los casos, porque la experiencia recuerda el momento de la no experiencia y la posterioridad de la experiencia como un atender recurrente que es propio de los seres humanos que se saben existentes, sabiéndose en acto. Entonces, si esta continuidad implica un reconocimiento, ¿no? Que se reconoce la continuidad con el universo en los miembros de un grupo cultural naciente, dije, ¿no? Que sería un grupo joven, un grupo que está aconteciendo constantemente y que no necesariamente implica pocos años, puede durar mucho tiempo mientras el grupo no se expanda y no pierda condiciones para mantener esta experiencia. Eh, Les dije que la expansión es el germen de la destrucción de la experiencia primaria. Acompañado este grupo cultural naciente, acompañado de la prosperidad del territorio, no olvidemos que el territorio implica también la probable comunicación, la fabricación de herramientas y la cooperatividad de los diversos grupos asentados en el planeta. Entonces, pudiera funcionar de la misma manera en lo relativo al acontecer cultural, es decir, que los miembros de diferentes grupos culturales jóvenes pudieran reconocer el acontecimiento cultura en otros grupos con quienes el contacto fuera recurrente o constante o posible. Y esto, lejos de gestar una batalla por recursos, pudiera generar una cooperación próspera entre ellos. Y esta cooperación debiera dejar algunas marcas que aún pudiéramos observar. Sigo. Una de ellas podría ser el crecimiento de las culturas observables en la conjunción de hábitos compartidos y mezclados entre los grupos que parecen unificarse, ¿no? Entonces, unos son ganaderos, otros cazadores, unos tienen un estilo alfarero, otros pescan, ¿sí me explico? Entonces, conforme se va juntando el conocimiento de prosperidad, pues se va haciendo como una identidad más grande de grupos cada vez más grandes. Otra, más difícil de probar, podría ser la lengua.
La lengua, adopta palabras de uno y otro lado, ampliando no solo el vocabulario nominativo, sino el mundo habitable en lo cognoscible, en lo visible y habitable del mundo lingüístico. Nuevas actividades traen nuevas palabras, nuevas experiencias también. Es decir, los campos semánticos se suman, se complementan o se ofrecen como nuevos territorios explorables y habitables. El resultado es un mundo creciente en términos de habitación. Y la huella, Octavio, me atrevo a decir, porque ella debe ser resultante, la huella debe ser resultante, cualitativa y muy, pero muy poco mutable, pudiera ser, la huella pudiera ser la gramática, como un potencial de unificar palabras o de unificar contextos lingüísticos. Lo comentas ahorita, Octavio. Vale, vale, sí, comentamos al final. No, ahí voy a parar, porque lo que sigue ya es hablar de otras características de los grupos de las catacumbas. Entonces, voy a parar aquí, ¿no? Ahorita me pongo una nota y por favor, pues creo que primero tú, Octavio, y luego ya todos los demás comenten. Aquí estoy, Octavio, voy a agarrar mi pluma nada más. Micrófono. Ahí estás. Bueno, antes de comentar, Jorge, como que están sosteniendo a lo que Te como estás, concepto, pues, te estás cortando, no entendí más que como concepto, pues. que la huella como concepto, ¿qué consideras que la sostiene para poder decir que es el garante de la gramática? No, más bien creo que la gramática podría ser, es que mira, hay algo que tú has dicho mucho, que lo que menos varía en las lenguas es la gramática, que de pronto pareciera que es lo que más celosamente se resguarda de las lenguas, la gramática, que hay palabras que son fácilmente adoptables, ¿no? E incluso supongo que se puede decir así, campos semánticos muy grandes que se pueden incorporar en un grupo. Ujú. Pero que Ujú, realmente la gramática es lo que muestra muy pocas mutaciones a lo largo del tiempo. ujú. Entonces, Sí. yo ya traía la idea de que la gramática en sí podría ser un potencial, ¿no? O un potenciador primero, de la adquisición de palabras o grupos de palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo podría ser un potencial de reconocimiento lingüístico. Ujú. Es decir, podemos adoptar palabras de un grupo con el que nos crucemos y eso no cambia o cambia, varía muy poco la estructura gramatical. Pero ¿qué tal que Ujú, más bien la gramática ocurriera como el resultado, o sea, que fuera primero una potencia unificadora y que luego tomara la forma de esa unificación más allá de las palabras o más allá de los campos lingüísticos concretos? Entonces la gramática tendría más el carácter de huella, pero no de fósil, ¿no? Sino de marca del paso de esta potencia unificadora de los seres humanos. Porque ahora me pregunto, Octavio, sin gramática, ujú. ¿quién sabe si podríamos, ya no digamos adoptar lengua, sino hablar? Claro, que esa es la apuesta de Chomsky, ¿no? ¿Qué? Que la ¿No? Que estás traemos ahí, ¿no? diciendo la huella, sino que no podemos hablar sin gramática. Ajá.
Se cortó mucho, pero creo que en resumen es que Y, no sin y gramática. eso es lo de Chomsky, ajá. Y la cuestión que, es que, mira, sí entiendo lo que dices, pero no es que los tipos gramaticales sean, ¿cómo decirlo? Se cristalicen sólidamente y queden siempre igual en las lenguas. Ujú, Creo que son dos fenómenos diferentes. El primero es, como bien lo dices, que también Sapir lo comenta por ahí, lo vimos en una clase, que las lenguas se resisten cuando reciben cambios. Si se oye mal, me dicen, para repetir. Que las lenguas se resisten a los préstamos gramaticales y más bien adoptan préstamos léxicos, que es lo que sí parece una tendencia. Pero en realidad eso no quiere decir que los núcleos gramaticales, lo más duro, sea inmutable. En realidad los núcleos gramaticales también cambian, pero lo interesante es que ahí es el misterio, porque tienen sus propios procesos de cambio, porque no son influidos por el exterior. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que cambien? ¿No? Un ejemplo es la lengua que estamos hablando ahorita, que fue una lengua de casos. ujú. ¿No? En todos los tránsitos que tuvo, vamos a poner como un punto fijo hacia atrás, que es el latín, donde se hablaban casos gramaticales y que en realidad, pues, hubo una serie de condiciones que hizo que la gramática, la estructura más dura y sólida, cambiara, ¿no? Y ahora, pues, nosotros ya no hablamos con casos gramaticales. Entonces, sí hay estos, ¿cómo decirlo? Este vaivén de las lenguas hacia estructuras distintas, pero, o sea, pero ¿por qué una lengua no mantiene su tipo gramatical siempre? ¿Por qué algunas sí, no? Por ejemplo, el griego lleva miles de años con una estructura gramatical muy parecida al protogriego. Pero ¿por qué unas sí y otras no? No sé Pues si se escuchó. sí, 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 sí. Y pues nada más eso por el momento. Una cosa más. Murió hace poquito Colin Renfrew. Que tú habías estado comentando, ¿no? Sí, pues justo amigo de Jim Butas, amigo personal, pero adversario teórico, ¿no? Mm. Quien propone precisamente la hipótesis de los campesinos pacifistas, ¿no? Este otro grupo que él denomina los indoeuropeos, ¿no? Murió en noviembre de este año. Ya no pudimos hablar con él en persona. Pues no. Pero sí, sí te has dado cuenta que en el último año hemos hablado cada vez de más muertos de los que decían algo, Sí, cada vez se van más. sí, sí. Pero bueno, pues mira, Octavio, no puedo sostenerlo ahorita porque no lo he alcanzado a pensar a profundidad. Solo es que entiendo que la gramática tiene un carácter distinto que la lengua como una nominación. Pero la verdad es que no he podido pensarlo más. Creo que necesito leer para poder pensar. Pero hasta el momento me pareciera que hay la potencia unificadora toma ciertos caracteres propios o sea, toma formas, pero pareciera, o me da la impresión que hay esa potencia unificadora es parte de lo que nos permite ser humanos, ¿no? Que no es dar o no es gobernar o no es asociarnos, sino algo me parece mucho más sencillo, reconocernos cooperativamente, que también no creo que sea privativo de los seres humanos, pero, pero sí creo que esa potencia pues deja marcas en algún lugar. Y si la lengua nos ha venido acompañando durante algún tiempo, en algún momento la lengua tiene que haber sido posiblemente
una conquista, ¿no? Se fue Octavio, ¿verdad? Pues sigo. Una conquista en términos de adorno, de construcción, ¿no? O sea, es probable que hayamos no comunicado, pero sí manifestado cosas antes que tomar la ley en nuestras manos. Y entonces ya pudimos cantar, ¿no? Pero bueno, pues a ver si regresa Octavio y lo seguimos comentando. Mientras alguien más, por favor. ¿Alguien? Axel, Alejandra, Evelyn, Rosaura, Has, iPhone, Eric, Marta Aurora, que estás hasta arriba escondida, te bajaré. Listo. Por favor. ¿Estuvo muy complicado lo de hoy? ¿Extraño? Alejandra, Has, tú que siempre hablas con la barra espaciadora, si te quedas picado, hablas. Ah, estás en el teléfono. Ahí se desconecta. Huyan, cobardes. Rosaura, Ya. ahí Ay, está Alejandra. no, no es que estuvo complicado. Estaba yo pensando en lo que decías de la gramática. Ajá. Este, espera, creo que ya, no puedo opinar mucho al respecto porque estoy tratando de entender en el sentido que lo planteas. Eso es lo que no alcanzo del todo a cachar. ¿En qué sentido? Porque no creo que en todos los casos pueda ser la gramática, por ejemplo, más con esto que dice Octavio, pero no lo sé. O sea, creo que esa parte es con la que me quedo como confusa, ¿no? No muy clara. A ver, es que sí tengo que decirlo. O sea, lo estoy empezando a pensar. Tiene 2 semanas que lo estamos Sí, 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 empezando sí, se a nota. discutir. Pero hay un detalle. O sea, siempre termino diciendo que más avanza este seminario y menos logro saber qué es lo que nos hace diferentes de los animales, ¿no? No lo logro. Pero hay detalles que me parecen importantes. Muchos animales se comunican, ¿no? Y hay comunicación súper especializada. Apenas creo que hablábamos ¿fueron delfines? Octavio Rosaura, no me acuerdo quién de ustedes lo había comentado, que parece que tienen nombres para los otros delfines. Un, sí, pero para el monito, que yo mandé uno de Ah, sí, recién sí. ayer, que tenía nombre los monitos. Y son pequeñitos, caben en la palma de la mano. Y que tiene nombre para el papá y para la mamá, ¿verdad? Y para los hijitos, o sea, entre los miembros de la familia, se refieren por nombre, les ponen su nombre, los pequeños. O sea, con sonidos, así lo están, y les enseñan y tienen sonidos distintos a los monos chiquititos, a los agutis. Bueno, tienen otro nombre, ¿no? Pero los usaban para experimentos y hasta ahora dicen que si ellos saben reconocer uno a otro, cómo alguien puede hacer un experimento, a sufrir, hacerlo llorar, ponerle medicamentos, alguien que tiene conciencia de quién es Mm. animales, ¿sí? Pero es que somos nosotros, capaces de todo. Y que creo que al final de esto sí voy a poder decir por qué algunos lo hacen, porque no todos lo hacen. O sea, yo sé que yo no lo haría, que tú no lo harías, no creo que alguien aquí dijera, ah, vamos a agarrar al mono para hacerle cosas, ¿no? Incluso para decir, vamos a ponerle cáncer al ratón para ver qué pasa si le ponemos este medicamento. Pero me llama la atención porque hay nombres
de regiones, hay nombres de miembros, o sea, de alguna manera es como que hablar comunicativo tiene, pues no es de nosotros, ¿no? No es propio, o sea, sí lo hacemos, pues, pero no es como una propiedad, pero la gramática sí. O sea, no creo que, y ahí Octavio, pues tú dirás, pero no creo que se pueda hacer gramática de lengua de animales. No, yo tampoco. O sea, Mira, hay, como lo decías al principio, hay variación prosódica, por ejemplo, entre los llamados, ujú, pero pues las lenguas no son eso. ujú, Es una parte, sí, importante, pero está todo lo demás, ¿no? Que son fenómenos muy complejos y que pues tardamos los primeros años de vida, por lo menos entre los 2 y 3 años de vida, en consolidar, es decir, en gramaticalmente, ¿no? Con todas sus grandes complejidades. Y sí, ningún otro animal parece lograr eso, ¿no? Por ejemplo, el asunto de los objetos no deícticos, es decir, que puedes hablar de cosas que no están o nunca han estado, ¿no? Y eso gracias a una estructura, de lenguaje, ¿no? Parece que los animales no podrían hacer eso, ¿no? ujú. Pero entonces, la gramática se, se revela un poco en lo que he estado yo reflexionando como, como como un carácter que me parece que señala hacia esa potencia cohesionante o cooperativa de los seres humanos. Insisto, no he podido pensar más lejos, pero me da la impresión que ahí en la gramática, que evidentemente, pues debe haber sido una cosa muy rudimentaria al inicio. De hecho, creo que va a tener un carácter, cuando lo logre pensar, es que, insisto, creo que es algo que tengo que pensar más que leerlo, que debe haber quien haya dicho cosas, pues, pero debe ser algo muy básico, muy, muy, muy básico, ¿no? Antes, por ejemplo, que constituir elementos para derivar en casos, creo que debe haber habido algo muy básico, ¿no? Bueno, sí, porque justamente el tipo gramatical de casos no es el único, ¿no? Ujú, Hay otros tipos que responden a la morfología compleja en los verbos y no en los sustantivos, porque los casos son marcas en los sustantivos, son marcas en las nominaciones, vamos a pensarlo más filosóficamente, ¿no? ujú, En ese sentido, en los objetos per se, ¿no? Que se dan como fenómenos, pueden ir acompañados conceptualmente de una marca gramatical, ¿no? Esos son esas lenguas que hacen eso. Pero hay lenguas que no les interesa esa marcación y todo lo avientan al verbo. ujú, Entonces, ¿qué hace que existan? Se ha dicho que esto se llama, hay dos grandes tipos morfosintácticos así en el mundo, así como se pueden dividir las lenguas en estos dos grandes tipos, que son las que marcan en los núcleos, por ejemplo, en los verbos, y las que marcan en los dependientes, por ejemplo, en el caso de los sustantivos, estas serían las lenguas de caso, ¿no? ¿Qué hace que unas lenguas sean así y otras de la otra manera, ¿no? O sea, la verdad que a mí me fascina mucho este misterio porque hay mucho que pensar a propósito de ello. Bueno, justo en este momento yo solo lo planteo como una idea, ¿no? Como una hipótesis sobre, más allá de las formas gramaticales, digamos, de las particularidades gramaticales,
me parece que ya ahí hay un diferencial muy grande con respecto a la nominación. Ajá. Y eso me parece que ya arroja, por un lado, sí, el carácter propio de un grupo cultural, tal vez, o de una serie de grupos, pero por otro lado, me parece que arroja la marca de ese potencial unificante. Es que no es como unificante, porque si no me digo capitalista, pero ese sí, ese potencial cooperativo, ¿no? Cohesionante, que me parece que es propio de los seres humanos. O sea, creo que en el fondo lo que cada vez sale más a la luz en lo que he estado tratando de plantear es que es característico de nosotros reconocernos y cohesionarnos más allá que destruirnos y violentarnos. Y que es esa cohesión una propiedad de, no sé si decir de lo humano, pero sí del potencial humanizante que después dará paso o espacio al nacimiento de la cultura. Pero insisto, hoy tengo 2 semanas reflexionándolo, 3, y me parece muy difícil de sostener, pero lo que trato de sostener no es la hipótesis, sino la idea de ese potencial cohesionante que ya viene marcándose de varias sesiones atrás, porque de pronto me da la impresión que es más natural en los seres humanos ser asociativos que bélicos. ¿Sí me explico? ¿Vas a decir algo, Alejandra? No, es que yo creo que si estuviéramos presentes te interrumpiría, pero es que no digo que no, solo que es complejo. O sea, habría que caminar hacia allá, hacia este tema de, de la gramática. Ahorita con lo que dijo Octavio me hizo pensar algo que parece que es en la introducción de la metafísica, Heidegger habla, creo que es de la fisis, no sé si alguno de los dos recuerda, y habla justo respecto al griego. Y esta forma en donde el verbo y el sustantivo no estaban separados, sino que era, era esta forma de, probablemente lo diga mal, pero como de nombrar en donde no había una diferencia. Y ahorita que habla de estas diferencias entre aquellas que el núcleo puede estar en el verbo o en otro lado, no sé, el sustantivo, es que esto de pronto me suena entonces que ya serían diferenciadores, que no siempre estuvieron ahí, por ejemplo, ¿no? Y eso sería una huella, pero habría que rastrearla. O sea, eso me refiero con que complejiza todo lo demás que venías diciendo, pues ahorita es como, hay que centrarnos en esto porque Jorge tiene esta teoría, ¿no? Y entonces, volteamos a ver acá. Pero yo creo que ya se irá viendo más atrás, porque, por ejemplo, en el tema de los calendarios, cuando Cuando Graves habla en el Rey Jesús de los 7 árboles sagrados, finalmente cuando lo desglosa en la diosa blanca habla de alfabetos. Pero por ejemplo aquí ya hay una marca interesante en donde dentro de los 7 árboles sagrados vamos a tener que van a haber 2 tipos, los árboles y los arbustos. Y esto me da mucho sentido en esto que abres, que otra vez abres cosas que de pronto, híjole, pues habrá que pensarlas, pero o sea, ¿por qué entre estos 7 árboles hay unos que son árboles y otros arbustos? Porque el potencial de ser, o sea, el potencial del árbol siendo árbol ahí está, pero un arbusto puede ser árbol. ¿Qué hace la diferencia? La intervención del humano puede hacer de un arbusto un árbol. Entonces, son cosas interesantes porque son marcas que van hablando y dejando como registros, pero yo creo que hay que rastrearlas, pues, o sea, como que abres esto y de pronto, pues es eso, es como
algo que decir a alguien, pues un montón, ¿no? Pero pues más bien elige tú de qué quieres que hablemos. Pero bueno, esas son de las cosas que pues ahorita son las cosas que se me vienen a la cabeza. Pero bueno, ya se irá viendo para dónde se encamina esto. Me parece importante, es que sí siento que a veces me voy, pero es que lo que tengo en la cabeza es el territorio de lo posible. No solo la exploración de los indoeuropeos para ver si existen o no. Creo que el paso real que he tratado de dar y que hemos dado juntos es esta idea del nacimiento de la cultura como un acontecimiento y como un acontecimiento que solo puede suceder en un territorio. Y lo que hemos estado medianamente construyendo es el territorio, ¿no? ¿Cuál es el territorio del posible acontecimiento cultura? Y hoy, y en estos últimos días, por primera vez toma forma la idea de la lengua. Ajá. Que yo he dicho, tierra, los semejantes, ¿no? Los identitarios, que ahora de pronto me parece que pudiera ser cualquier otro humano, la lengua y una experiencia que he dicho yo que es la experiencia de lo divino, hablando un poco como del milagro de saberse en la existencia, ¿no? Y que en algún momento acá dije que me había aparecido como el saber sobre la muerte, ¿no? No la muerte en sí, ni la amenaza de la muerte, sino el saber sobre la muerte. Y esta es la primera vez que me parece que la lengua irrumpe o emerge aquí como, como parte del territorio de lo posible. Y si quitamos lo nominativo, si quitamos la palabrería, que no es posible prescindir de ella, pero sí quitarla podemos ver que la encueradez de la lengua toma forma particular en la gramática, ¿no? Y claro, como dice Octavio ahí, y como dices tú también, esos momentos diferenciales pueden marcar el estilo propio de un grupo cultural, ¿no? Por eso perdura y por eso muta. Pero me parece fascinante porque empieza a tomar el carácter territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser modificado, puede ser constituido como un adorno, es decir, como una construcción voluntaria de que se habita. ¿Sí me explico? Está muy loco, o sea, ¿creen que estoy loco que debería de ponerme mis pantuflas y mi camisa de franela e irme a dormir? Yo creo Ya que las pantuflas siéntese, y la franela ya las tienes. ya siéntese, señor. Ya me siento así. Casi iba a decir algo y Rosaura iba a decir algo, creo, no sé. No, que no, en las hipótesis que una que cuando dice que si consideraban que por los diferentes tipos de entierros, ¿no? Iban viendo, cuando dice que la zona en donde estaban juntos los dos, que después se fueron los bálticos, ahí encontraron de los dos evidencias de los dos tipos de entierros. Me da la impresión de los tres. Y luego después que sugieren lo de las migraciones, dejaron de encontrarlos, o sea, no sé cómo los dataron. Después de la migración dejaron de encontrar un tipo y nada más los que dicen que migraron hacia el norte, los bálticos, encontraron aquel otro tipo sin que nada más exclusivo. O sea, sí coincide todo eso de los No, encierros exactamente con la distinción de los grupos. Y la otra es si eso que dicen que si el grupo que era expansivo, por ejemplo, cuando alguien dice que se fue expandiendo, era que de donde surgió para emigrar o para lo que sea, toda esa evidencia de Dios va como extendiéndose, pero no
quitándose de un lado para estar en el otro, o sea, expandiendo es como ganando territorio, digamos, área. Pero si se va de un lado a otro, ya no es que se expande, ¿no? Sino es que cambia de lugar o a que migra. Bueno, ¿qué de los entierros? ¿Cómo es Es como la que distribución en el tiempo para que diga que se quedaron, por ejemplo, los germanos en un lado y que al otro se fueron de los dos grupos, se fueron hacia los bálticos solitos y los otros se quedaron? Es que, mira, Rosaura, lo que pasa es que la hipótesis de el grupo común, que luego se fragmenta, primero los germanos que migran y luego los baltoeslavos que se separan en los bálticos y los eslavos, es la hipótesis de estos dos autores que es totalmente siguiendo una idea de reconstrucción lingüística. Entonces, Jim Butas lo que dice es, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si hay evidencia que pueda sostener esta tesis. Y lo que ella encuentra no es un diferencial lingüístico, sino una, una separación en el estilo de las tumbas, que tampoco Ajá. coincide con los años. O sea, más bien son dos tesis distintas. Lo que da la evidencia arqueológica es que había estilos en los entierros y la tesis lingüística, esta concretamente, supone estos movimientos migratorios y esta habitación territorial. Por eso decía yo al principio que me genera muchos problemas porque se me hace que está complicado, ¿no? O Pues, sea, sí. equiparar una cosa con la otra o decir que la lengua se fue y no quedó ni un hablante o que estaban en el mismo territorio, pero unos hablaban una cosa y otros otra, y entonces que se fueron todos. Entonces, ¿por qué no hay evidencia de una expulsión? Ajá. Mm, Esa es la cosa. Y lo que sí es un hecho es que conforme se va avanzando, porque sí, tienen el estilo de la tumba, pero no es el único estilo, ¿no? Son algunos pescadores, algunos ganaderos, algunos cazadores, ¿no? Entonces, lo que sí se ve es que conforme avance el tiempo, esos grupos que más que pensar migran, expanden su estilo, ¿no? O se juntan con otros y van. Lo que vamos viendo es más complejidad en los grupos culturales. O sea, hay cosas que terminan siendo más propias, yo supongo que para prosperar, entonces eso perdura. Y hay cosas que son menos, como propias, y que yo me imagino que eso se agota, ¿no? Y deja de operar, deja de funcionar, y entonces el grupo ya toma un carácter. Ahí es donde la cosa de la lengua, por ejemplo, me parece importante porque las palabras podrían permitir rastrear contactos grupales, ¿no? Que pudiera haber habido, pero no necesariamente imposición, sino yo pienso que cooperatividad, ¿no? Pero bueno, eso, los lingüistas lo tienen mucho más claro, porque no es lo mismo tomar dos o tres palabras que tomar, pues, completamente campos completos semánticos, ¿no? Que me parece que el español tiene huellas así de brutales del árabe, ¿no? Que de la conquista árabe, ¿no? Que muchas palabras son venidas de allá. No sé huellas gramaticales que pudiera haber, pero, el léxico creo que sí es muy evidente, ¿no? Pero que no necesariamente implica imposición. Ahora, entonces, Rosaura, nada más hay que ver que son dos tesis distintas. Y lo que vamos viendo hasta ahora es que la tesis lingüística, que es lo que está empezando a cuestionar Imbutas, hasta el momento no se sostiene, ¿no? Que había estos grupos y que se separaron así, nomás, ¿no? Que creo que ibas a comentar algo desde el principio respecto a esto, ¿no, Octavio? Pero, ¿sobre las lenguas o sobre qué? Y sobre estas tres lenguas, sobre el germano que se movió, el eslavo y todo esto. Bueno, creo que tocaste este punto que coincidimos en ello en la sesión donde hablamos del estudio genético, ¿se acuerdan? ¿Sí? Solo que a partir de las evidencias, ¿no? Genéticas, en realidad consideran ellos que son dos grupos distintos
E intentan sostener, es lo interesante en ese artículo, las dos hipótesis, la de Gimbutas y la de Renfrew, ¿no? Pero con temporalidades distintas, no agregan un tercer grupo, ¿no? Ujú. O sea, habría dos grupos genéticamente distintos y pues lo quieren encajar en las dos hipótesis que existen. El tercer grupo pues, ya sería algo que hay que pensar, ¿no? Porque como evidencia genética no existe un tercer grupo. Pero a mí de ese artículo lo que me parece fascinante es que, o sea, la gráfica es bellísima, porque son dispersos puntos negros y conforme se van haciendo más densos, se van cohesionando y van tomando los diferentes colores. ¿Sí se acuerdan de la gráfica, no? Como son puntitos y luego... Y te acuerdas que dijiste, esto sería un poco más parecido a cómo es el árbol de las lenguas, ¿no? Y claro, con que toman la lengua, toman la migración y toman la genética, ¿no? Así Y es. lo que me parece fascinante es cómo van tomando una forma. O sea, creo yo que la gráfica, a lo mejor es muy soso, muy infantil lo que veo en la gráfica, pero hay puntos indiferenciados que si se diferencian conforme se hacen más densos y se conjuntan, digamos. Pareciera de pronto que no es un asunto de derivación, sino un asunto de unificación. Creo yo que es la, la idea o la hipótesis más fuerte que ha ido emergiendo a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido. Ahora, lo que sí me queda claro es que lo que hace Jim Butas con el artículo es, una vez más, porque creo que no es la única, una vez más, mostrar que hay en la idea reconstructiva que pretende explicar migraciones o cortes o rebanamientos muy específicos de las diferentes lenguas, me parece que lo que ella muestra es muy difícil, uno, que lo va a decir con todas sus letras en este artículo, hablar de una unidad lingüística previa a estos momentos diferentes, lo voy a decir la próxima sesión. Dos, eh, es extraño pensar que es tan total que hay un grupo de hablantes que se va, ¿no? Y que como que solo es como si a partir de aquí no se puede decir que aquí estaban, porque se fueron o porque ya no hay evidencia de su existencia. Es como muy total, ¿no te parece, Octavio? O sea que estas hipótesis reconstructivas son muy totalizantes y las matizan o las suavizan cuando hablan de diferentes periodos migratorios. Pero me sigue pareciendo complicado. ¿Alguien más? ¿O tú mismo, Octavio, sí terminaste? Sí, sí, por el momento no, nada más. ¿Alguien más, por favor? Ahora sí, Has, ¿ya ibas a decir algo? Creo que... No, no, ahora sí no, no tengo nada que decir. Eric, Axel, Marta Aurora. ¿A poco no, Axel? Para eso me gustabas. Creo que puedo agregar que matamos a Renfrew. Ah, Sí, pero no fue nuestra intención. no fue nuestra intención. Fue un accidente. Por ahí escucho una sesión y sin infarto. Ah. Sí. Conozco a alguien que mató a su maestra del kinder. No diré nombres. Evelyn. Yo sé que ya es muy tarde, pero quisiera preguntarle a Rosaura si la próxima sesión em,
nos podría platicar, es que estoy segura que ella nos puede platicar, que se me hace súper interesante, que los japoneses como que tomaron en cuenta el reino fungi para eficientar su sistema de comunicación de transporte. Sí, eso se me hace, el otro lo estuve leyendo y se me hizo súper interesante y dije, oh, tengo que preguntarle a Rosaura, pero a ver si fue la próxima. Gracias. Pues, no se oye, ¿verdad? Sí. Ay, algo hiciste que ya no. ¿O fui yo? Los reinos fungi deberían hacen su sistema de hijas, ¿no? Es- ¿Quién es Evelyn? Sí, no, Te no. decía Sí, que tienen unos como abajo del suelo, hay la mayoría de conexiones entre los hongos y hacen unos sistemas de conexión unos y otros que les dicen hifas que son grandísimos. Y sí tomaron los japoneses para hacer sus caminitos, ¿no? Y sus interacciones, sus conexiones, los tomaron a los hongos de modelo. Sí, tienes razón. Voy a leer y te... Rosaura. Según sé, Evelyn, perdón, que Ujú. eso para resolver un teorema matemático de conectividad de puntos. Este, y bueno, está basado en el famoso acertijo de los puentes de Königsberg, que precisamente tienes que tocar 7 puentes de la forma más eficiente posible. Entonces hicieron ese experimento, me parece, con los hongos para ver su expansión y resulta que resolvían, digamos, tocar los puntos de la forma siempre más eficiente. Y esa me parece que fue la inspiración para la construcción de las redes. Ojalá. ¿Alguien más? Bueno, Evelyn, espero que te hayan contestado. ¿No quieres decir algo más? no, no, es que se me hace así algo sorprendente, como en un sentido mucho más profundo, ¿no? Del que pareciera. Porque además creo que, o sea, hace rato que decía Rosaura sobre el tema de cómo van nombrando los changuitos así, creo que me hace pensar que a veces no sabemos nada de otros reinos y de otras cosas que entendemos muy poco. O más que no saber, estamos decididos de pronto a olvidar. El otro día me decía Marta que por qué veo ciertos videos, ¿no? Que veo todo el tiempo leones, cocodrilos, animales matando a otros animales, ¿no? Pero además he visto cosas atroces porque claro, como ya podemos pasarnos por los filtros de los canales de animales que son de judíos y entonces los leones deben ser intocables en el reino animal, pues ya uno empieza a ver cómo se los comen o hienas o cocodrilos o animales víboras, ¿no? Es impresionante. Y sí, la naturaleza es súper violenta, pero también he visto unas cosas fascinantes. Hace rato me acordaba de que vi hace poco un video de un cuervo. He visto gallinas matar ratones, ¿no? Entonces había un cuervo comiéndose un pan y entonces llegó un ratoncito que estaba viendo el pan y se quería acercar al pan, ¿no? A comer pan. Y entonces el cuervo, salud, Octavio, el cuervo ve al ratoncito. Y el ratón como que lo ve y sí pone cara de, no, pues me va a comer, ¿no? Mejor me voy. Y va y se va a su hoyito. Y entonces el cuervo arranca un cacho de pan, ¿no? Y lo lleva y lo pone en la orillita del donde estaba el ratón y se va a comer. Y el ratón sale y come su pan, ¿no? Así viendo al cuervo. Y justo les decía hace rato, no manchen, hasta la pinche generosidad no es de nosotros. Es, También de los la podemos animales. La podemos compartir, bueno, no es que la podemos compartir, está allí la generosidad. Y sí, volví a insistir, ¿no? No sé qué nos hace diferentes de los animales, no lo sé, pero sí creo que el hambre apunta al asesinato, pero la abundancia hace que no sea el crimen o el asesinato
o la violencia nuestra reacción primaria. Pero bueno, es todo lo que agregaría. ¿Alguien más que quiera cerrar? Pues nada más que no se les vaya a olvidar el 20. Por favor, ¿no? ¿Nadie más quiere comentar nada para ya hablar de lo del 20? ¿No? Bueno, pues vamos el 20, nos reunimos para comer, bueno, para cenar. Este, de verdad, de verdad, de verdad me gustaría que todos estuvieran aquí, que todos vengan y compartamos ese rato. También es cierto lo del transporte si viven cerca, ¿eh? Los llevamos a sus casas a los que viven cerca, no como Octavio que vive en casa de la fregada y Axel que vive del otro lado, ¿no? Ya Eh, no vivo tan lejos, güey. ¿Dónde estás viviendo? ¿En la Narvarte ya? Bueno, no, bueno, no tan cerca, pero ya más hacia el centro, por el Foro Sol. Ah, ya bueno, ya es un poco más viable Sí, ya. llevarte. Pero, bueno, por favor, va a ser un gustazo, un honor poder reunirnos, comer, estar todos juntos. Y la verdad es que sí hay algo que en esta familia siempre se ha disfrutado, Son las pizzas. es, es hacer de comer, sí, pizzas, pero ese es por atascados, pero hacer de comer para la... Ah,